Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el espacio donde conocemos historias de cambio y transformación. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha explorado la sexualidad desde el punto de vista físico y espiritual. Mabel Iam es psicoterapeuta y escritora de bestseller como El amante perfecto y La dieta del amor. Vamos a conocer su metamorfosis desde sus primeros contactos con lo esotérico en su Argentina natal hasta llegar a los Estados Unidos, donde se ha convertido en una escritora de mucho éxito. Y por supuesto, vamos a descubrir algunas cosas del sexo. Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, feliz de compartir contigo y de hablar sobre esto que cuando decimos vamos a hablar de sexo, inmediatamente todo el mundo presta atención, ¿no? Así es. Mi primera pregunta a lo mejor es obvia, pero Te quiero contar un poquito del libro que comentaste. El amante perfecto es un libro que para mí es uno de los cuantos que tengo, pero básicamente fue traducido en 14 idiomas. Sí, yo sé, en ruso, rumano. Sí, en idiomas que yo leo la tapa y no me reconozco el nombre. Bueno, pero fíjate, ahí va, ¿por qué no te interesa tanto el sexo, no? Y no lo digo solamente por el tema del placer, que a todos nos gusta, pero es que hay algo más en el sexo, ¿no? Bueno, el tema del sexo está muy relacionado con el poder, ¿no es cierto? El poder de dar vida, el poder de expresarse, el poder de integrarse con el otro, el poder de dominar al otro y de poseer al otro, o sea, en el plano negativo ya. Entonces, es una energía muy poderosa, es la energía de la vida pura y es una energía que construye, que transforma como metamorfosis, pero también puede destruir si está tomado del punto de vista negativo, ¿no es cierto? Básicamente, lo que descubrí a través de los estudios que hice de la sexualidad y de todo el tema de Oriente, meditación y demás, es que a través del sexo, si una persona lo utiliza en forma espiritual, puede llegar a la iluminación también, o sea, puede llegar a niveles de la energía superior y trascender el ego, trascenderse a sí mismo y trascender el amor, digamos, del amor de la pareja, ¿no? Claro, estaríamos hablando allí del tantra, del sexo tántrico. Estaríamos hablando del sexo tántrico, pero más allá del sexo tántrico, yo exploré todos esos temas, pero de alguna manera la técnica que yo utilizo, que escribo y demás, está basada en todas estas culturas milenarias, pero de alguna manera extraje como la abejita todas las cosas que son más importantes y más comprensibles para el mundo occidental. Porque si estamos hablando de que tú te conviertes en un dios y yo una diosa, como plantea el Tantra, te pueden mirar como diciendo, bueno, tiene que ir a un tratamiento psicológico. Sí, podría parecer una... Parecería eso. Pero la estos idea temas están interesados de siempre, o sea, digamos, esto no es algo que reciente. Creo que tienes un libro que se llama El diario de la diosa. Tengo un libro exactamente, se llama El diario de una diosa y que es una novela esotérica espiritual. Esa la escribiste en Argentina, cuando empiezan a abrirse estas puertas, ¿no? Este interés. Así es. ¿Qué estaba pasando ahí en tu vida? Cuéntame, ¿quién era Mabel Iam en ese momento? ¿Qué le hizo abrir los ojos a esto? Bueno, sucede que yo estoy en el camino espiritual de los 12, 13, 14 años. Empecé con la astrología, empecé a estudiar astrología a los 12 años y siempre, y a meditar a los 9 años, siempre me interesó el mundo espiritual porque tuve un tema personal. Mi madre era una persona que siempre estaba por morir y que siempre tenía situaciones negativas en su vida muy graves. Entonces empecé a estudiar la astrología como un camino de decir, a ver si yo puedo encontrar soluciones a la muerte, o sea, entender qué es la muerte, empezar a buscar respuestas por ahí. Luego seguí con la filosofía, luego con la psicología, pero siempre por el camino espiritual de todo. O sea, es más, yo hago astrología espiritual, o sea, tomo la carta natal de una persona y le cambio su vida, su destino a través de la astrología. O sea, el destino se puede cambiar, eso de por sí. Entonces, empecé a investigar todo el tema de las diosas y siempre me llamó mucho la atención cómo la energía divina actúa en nuestra vida. La gente asocia a Dios, asocia todo lo que sea divino con algo externo a ellos, está en la iglesia, está en otro lugar.
no asocia la divinidad, la creación divina como algo propio, como seres humanos que somos. Entiendo. Entonces, investigando, escribí ese libro que se trata de una chica que justamente canaliza los mensajes de las diosas. ¿Cuándo atas los cabos de estas distintas disciplinas con el sexo? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, lo hice por un poco a pedido de toda la gente que me escribía. Yo tenía un canal de internet, fue las primeras personas que yo conocí a mi marido por el internet hace 11 años. Sí. Estoy hablando del año 97, 96, tenía un canal en Argentina, el sitio.com, que todavía está, y tenía un canal sobre astrología y relaciones y vínculos. Y lo que más me preguntaba la gente era sobre temas sexuales, problemas sexuales y demás. Entonces ahí empecé a desarrollar, digamos, toda una sección de, todavía no, la palabra blog no se usaba en esa época, a desarrollar toda una serie de notas sobre ese tema y por supuesto la gente se interesó mucho y empezó a escribirme sobre ese tema y bueno, a partir de ahí empecé a escribir libros sobre ese tema porque la gente quería saber sobre eso. Ahora, ¿querían descubrir cómo tener un mejor sexo? ¿Eso era lo que estaban buscando? ¿O estaban buscando lo que tú nos hablabas antes, del sexo como una vía de iluminación? No, la gente estaba buscando las dos opciones. Yo creo que es la vía sexual del mejoramiento de su sexualidad, de su vida sexual, de su vínculo sexual. Y también toda la gente que me busca a mí de alguna manera está buscando la forma de autoconocerse, porque tengo varios premios, Literarios Awards, que forman parte de mis libros, de autoayuda. O sea, la gente sabe que cuando yo escribo utilizo técnicas donde ellos pueden por sí solo utilizarlas, por sí solo generar una autoayuda y encontrarse a sí mismos. Claro. Me gustaría explorar un poco en ese aspecto de descubrimiento, porque me imagino tú lo viviste primero antes de poder contarlo, ¿no? Bueno, sí. O iba pasando a la par, o digamos, ¿tuviste ese momento de retiro o te fuiste a alguna montaña? No, no me fui a ninguna montaña, pero sí viajé por el mundo y contacté distintos maestros y los maestros que contacté son a partir del sexo y a partir de la espiritualidad, no solamente del sexo, o sea, no fue lo que a mí me movió el sexo. Para mí el sexo siempre fue algo natural. Yo nunca tuve problemas, bloqueos sexuales, ningún tipo de cosas que diga, voy a descubrir por qué me pasa estas cosas. Sinceramente, mi padre me sentó cuando tenía 12 años una vez y me dijo, Mabel, pasa esto, pasa lo otro, el tema del sexo es así, el tema del sexo. O sea, tuve mucha suerte con un padre muy especial. Pero busqué en el camino espiritual cómo desbloquear. Y hay algo que se llama centros energéticos o chakras, que es donde se conecta el órgano sexual con el chakra. Y a partir de ahí empecé a trabajar mucho y investigar ese tema para lograr que la persona logre un orgasmo explosivo, multiorgasmos y demás cosas en su vida sexual. Yo tengo que hacer una pausa. Tú hablas mucho en el encuentro sexual, que el rol del hombre es liberar la energía femenina. Exacto. Me gustaría que me hablaras de eso, de cómo es el orgasmo cuando se asume como una experiencia espiritual más allá de lo físico. Ya venimos con Mabel y Am, acá en Metamorfosis en Inspirulina. Respira y asimila. Regresamos enseguida. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos.
Continuamos con Metamorfosis, estamos conversando con Mabel Yam, escritora de bestseller como El amante perfecto y La dieta del amor, entre otros libros. Han sido traducidos a varios idiomas, se han vendido muy bien, hablan de un tema que a todos nos interesa como es el sexo. Y Mabel, tú hablas mucho de la energía sexual femenina como el centro de la experiencia sexual y que el trabajo del hombre es liberar esa experiencia o esa energía. Háblame de eso. Bueno, la mujer no conoce su energía sexual. La energía femenina, o sea, el hombre y la mujer tenemos dos energías, femenina y masculina, nosotros en nuestro ser interior. O sea, la energía femenina es la energía pasiva, protectora y demás, y la energía activa es la energía de acción, de agresión. O sea, que una mujer y un hombre pueden tener las dos energías. Pero ¿qué sucede? La energía femenina en sí misma, la mujer como energía femenina, tiene un caudal sexual orgánico, completo, o sea, todo su cuerpo es sexo. O sea, todo su cuerpo le puede provocar orgasmo. El hombre, sin embargo, tiene la energía sexual muy focalizada en su órgano masculino, cosa que la mujer no. O sea, la mujer puede tener un orgasmo con caricias en las zonas eróticas, como desde la oreja, pasando por los pechos, pasando por la zona anal y lo que sea. El hombre está más focalizado en la zona, también puede tener un orgasmo a través del sexo anal, pero no como la mujer, o sea, tiene todo un desarrollo, todo su cuerpo es. Entonces, el hombre lo que debe hacer es enseñar a la mujer a conocerse, cuando la mujer no se conoce a sí misma, y valorar toda esa energía, explorarla y ayudarla con llegar a que la lubricación, llegar a que sus caricias, que toda la forma que el hombre tiene que tocar a la mujer tenga una forma tan suave que la mujer llegue a un orgasmo explosivo con una experiencia casi sin penetración. Lo puede hacer a través del erotismo, a través del autoerotismo. Y tú dices que luego, cuando hay esa explosión, ya adquiere una dimensión que va más allá de lo que se siente inmediatamente. Es decir, hablas de canales que se abren, de energías que se pueden incluso ver. ¿Tú has experimentado eso? Sí, porque yo he trabajado muchísimo con el tema espiritual. O sea, para mí la energía de una pareja se tiene que desarrollar en el plano mental. O sea, tiene que tener totalmente una compatibilidad mental, emocional, espiritual, pero sexual. Entonces, es muy importante que cuando una persona realiza el sexo, haga una meditación a veces antes, o haga una limpieza energética antes, hagan un baño juntos o demás, donde la persona haga una meditación y pueda limpiar sus energías y estar limpia, porque a veces uno va a hacer el amor y está pensando en el jefe y tiene que por qué me dijo esto, anticlimático. Y este cliente que perdí ayer, sí, y que el huracán se viene, ¿no es cierto? O sea, no hay una focalización de esa persona en su sexo, en su sexualidad, en su relación erótica. Eso habla de estar en el presente, en el momento. Estar en el presente. Entonces puedes trabajarlo a través de envolver con colores, distintos colores que explico en mi libro El amante perfecto, en La dieta del amor, en El sueño del amor y otros libros que tienen que ver con esto, donde se hacen rituales y la persona se aísla por una hora. No es necesario tener 24 horas para hacerlo, ni ir a una montaña para hacerlo, pero sí aislarte con tu pareja, hacer caricias, hacer masajes previos, o sea, hasta buscar una lubricación para la piel. La mujer es muy delicada y a veces no es que no le guste que la toquen o demás, sino que necesita una lubricación muy especial todo el tiempo para que en la medida que el hombre la esté estimulando pueda llegar a sentirse cómoda. Mabel, yendo a ese proceso de metamorfosis a tu vida, ¿cómo se une esto con tu vida? ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo vas descubriendo esto? Me imagino que tú lo exploras, lo escuchas en las terapias. ¿Qué empieza a pasar en ti ya como mujer a medida que descubres todo esto que me estás contando? Bueno, en el caso mío, como te decía, yo nunca tuve bloqueos sexuales. Por lo tanto, todo lo que era experiencias espirituales, experiencias fuera del cuerpo, salir de mi cuerpo y tener experiencias de tipo ver a otras energías y demás, lo tuve desde siempre. Lo que pasa es que lo tuve que estudiar para saber por qué me pasaba. Es un poquito al revés el proceso. Lo mismo con la astrología. Yo soy una persona intuitiva y permanentemente tuve intuiciones muy fuertes que cambiaron mi vida.
le he salvado la vida a mucha gente porque he visto los problemas antes y tuve que estudiar por qué se generaba mi intuición. Lo mismo me pasó con el sexo. Yo tenía estas experiencias espirituales y tuve que estudiar y organizarlas espiritualmente porque no todas las personas que uno se contacta o no todas las parejas que he tenido fueron espirituales. Mi pareja de hoy sí es espiritual y podemos tener un vínculo totalmente desarrollado espiritual. ¿Pero al inicio no fue así? No, en el inicio, cuando uno es más joven... ¿Tuviste que besar muchas ranas para llegar al príncipe? No, porque... No, lo digo en juego, pero me imagino que fue un proceso de aprendizaje, ¿no? No, yo creo que cuando una mujer conoce su sexualidad y trabaja desde el punto de vista espiritual, aquel que besa se convierte en príncipe automáticamente. ¿Ah, sí? Sí, eso es mi idea. O sea, que ya convertís en príncipe a cualquier rana que conozcas, porque tu energía, uno es una energía totalmente maestra de por sí, ¿no es cierto? Y uno desbloquea a la persona. Yo tenía experiencias de una pareja que tenía problemas de eyaculación precoz y después tuve gente que atendí con eyaculación precoz y eso se resuelve. ¿Por qué? Porque es muy simple. Ahora, Mabel, puede que alguien que nos vea escéptico ante esto dice, le está dando una explicación espiritual a un fenómeno físico y científico. En otras palabras, puede pensar, bueno, la eyaculación precoz se puede controlar con un trabajo psicológico y físico, las experiencias que ella describe son creadas por el cerebro y uno puede imaginar que son reales, pero solamente están sucediendo en nuestra mente. ¿Tú qué dirías? La eyaculación precoz es de alguna manera como un problema emocional. En Estados Unidos tuve la suerte de que estoy viviendo aquí, he estudiado distintas técnicas, por eso soy coach y demás, en técnicas emocionales y técnicas de trauma sexual también. En general, las personas que tienen eyaculación precoz tienen problemas emocionales o han llegado a tener traumas sexuales que no son conscientes. Entonces es como que tienen una ansiedad. Cuando la mujer le enseña al hombre que puede tener un orgasmo sin una penetración, en la segunda vez que lo puede hacer, el hombre ya no tiene la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque el hombre no siente ansioso de satisfacer a la mujer, no tiene este problema de pensar que tiene que satisfacer a esa mujer. Entonces la eyaculación precoz se empieza a controlar y él empieza a controlar. Las técnicas que doy en mi libro sobre control de eyaculación no son técnicas espirituales, son técnicas físicas, totalmente físicas. Tengo que hacer una pausa. Al regreso me gustaría que me hablaras de un término que tú usas mucho, que es la inteligencia erótica. Así es. ¿De qué se trata eso? Ya venimos con Mabel Liam en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia, donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí Es aceptarse. La paz es respetar al otro. Es respirar y de repente la respiración se te convierte en suspiro y no te das cuenta. Es Dios. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Continuamos con Metamorfosis, en la última parte de nuestro programa, conversando con Mabel Liam, y te dejé abierta la pregunta de la inteligencia erótica. Tú hablas de ella. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Bueno, la inteligencia erótica se basa en que, bueno, la inteligencia justamente se basa en los 5 sentidos que tenemos, ¿no es cierto? El tacto, el gusto, el oído. Entonces, estos 5 sentidos se desarrollan para tener inteligencia, comprender, entender y desarrollar la inteligencia. En la inteligencia erótica lo que yo planteo es no solamente utilizar estos 5 sentidos, sino también el 6º sentido, que es la inteligencia de la intuición, de la meditación, de poder captar telepáticamente lo que el otro necesita, de desarrollar todos sus sentidos desde el punto de vista, por supuesto, cuando uno está haciendo el amor, está escuchando al otro, utilizar el susurro, utilizar distintos sonidos
para que el otro se estimule. El tacto, ni que hablar, está utilizando la percepción, ¿no es cierto? Entonces, todos estos sentidos combinados es lo que yo llamo la inteligencia erótica. ¿Eso se aprende o eso te puede llegar de Eso manera...? se aprende. Y tienes que aprenderlo. Naturalmente se puede hacer. Tú has ido por un proceso de descubrimiento a lo largo de tu vida. Como nos decías antes, tuviste que estudiar para entender lo que te estaba sucediendo, un poco el camino al revés. Pero yo no sé si acá en Occidente tenemos una relación con el cuerpo que es eminentemente física y el sexo es más como pues, un acto físico. En otras palabras, creo que aprender esto que nos estás diciendo significa indagar un poco más, abrir otras puertas, hacerse algunas preguntas. Exacto. Vivir la experiencia del sexo de otra manera. Hay un tema que es interesante. Esta website que tú tienes es maravillosa porque sale a todo el mundo. Pero, ¿qué sucede en Estados Unidos? Mi experiencia en Estados Unidos es que los hispanos, latinos y demás, tenemos más facilidad para desarrollar el tema del sexo con el cuerpo, pero menos para hablar del cuerpo o menos para hablar del sexo. O sea, no hablamos tanto del sexo. Los americanos tienen más conflicto con el sexo, tienen quizás por un tema de la religión en muchos casos. Nosotros vivimos en Miami o en New York o lo que sea, no hay estos temas planteados, pero Estados Unidos no es eso. Estados Unidos es los distintos estados donde la religión ha de alguna manera creado muchos problemas y traumas sexuales. Y en ese caso, los anglosajones tienen más conflicto, o sea, menos conflicto con hablar del sexo, por eso tanto las películas todos hablan del tema, pero más conflictos con bloqueos internos. De disfrutar y reconocer su cuerpo. Y reconocer su cuerpo. ¿Cómo fue tu proceso? Decías que nunca has tenido bloqueo, ¿no? Pero de empezar a hablar de esto. O sea, empezar a tocar estos temas, responder esas preguntas, porque me imagino que llegó un momento en que te tocaban temas muy complicados, muy difíciles, ¿no? Como un psicoterapeuta te metes en la vida de mucha gente. Cuando empiezas a hacer ya tu trabajo de responder... Recuerda que yo también soy astróloga, entonces como astróloga siempre le he hecho la carta natal a toda la gente que he atendido. Y a través de la carta natal uno puede hablar de los temas sexuales sin ningún problema. Es más, yo he atendido gente que venían a consulta porque querían saber cómo lidiar con la novia, cuando en su carta natal se ve que la persona es homosexual, por ejemplo. O sea, que lo tuyo no es adivinación en ese caso, ¿no? O sea, lo mío es hay que entenderlo. Estudio de la carta natal completa, con el año, el día del nacimiento, y ahí decirle a la persona, pero no entiendo por qué tú me vienes a consultar de un problema con una novia, cuando tú eres, o sea, a ti te atraen los hombres. Y cuando le sueltas eso, ¿qué cara pone? El hombre me lo niega en el primer momento y en el segundo momento me dice que él llamaba a hombres por teléfono, o sea, que no solamente su sexualidad estaba negada por él para esa consulta, sino que por esa negación, estaba en peligro su vida, porque lo hacía no en forma natural, como puede ser una homosexualidad natural, que a mí me parece fabuloso, sino que lo hacía a través de llamar a personas para tener sexo por teléfono. Entonces, muchas veces las personas no conocen su sexualidad, en la carta natal salen todos los temas y los bloqueos sexuales que una persona puede tener. Mabel, ¿cómo era esa Mabel que empieza a descubrir todos estos temas a la que está ahora en términos de entender la sexualidad? O sea, ¿qué es lo que te ha enseñado y este camino, esta metamorfosis que te ha dicho en términos de Lo que me ha enseñado es que el amor erótico no es el mismo que el amor divino. La sexualidad es un camino para encontrarse uno mismo. La sexualidad es un camino para amarse uno mismo y para amar a otro, pero que el mejor camino es siempre primero buscarse a sí mismo. El sexo es maravilloso cuando se hace con amor, cuando se hace con entrega y cuando se hace combinado con técnicas espirituales, porque ahí la persona puede encontrar la integración. Muchas personas tienen relaciones sexuales posiblemente satisfactorias, pero se sienten vacíos después de tener sexo. O van a tener sexo para resolver conflictos emocionales y no se resuelven. El sexo no es una fuente de soluciones. El sexo es un acto más de amor dentro de todos los actos de amores que uno puede tener con su pareja, entre ellos desde compartir
una taza de té a la mañana, a una caricia, a un acto erótico. Y ahora que se habla de la sexualidad, digamos, con mayor libertad, por ejemplo, en medios, ¿crees que entendemos mejor el sexo? ¿O se ha hecho más una fantasía, un mito, se ha cosificado? Bueno, todavía existen fantasías sexuales de muchos temas, pero por suerte se ha liberado mucho el tema de la sexualidad a nivel de sexos con el mismo sexo. Como ser espiritual, yo estoy totalmente de acuerdo con la homosexualidad. Entre comillas, para mí la homosexualidad no es una enfermedad. Bueno, así lo ha dicho la Academia de Psiquiatría. Exacto. Empezando en los Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, no es una, o sea que en ese sentido se ha comprendido más lo que una persona siente, porque cuando una conexión, el otro día hablando de las almas gemelas, que es un tema impresionante. ¿Es que existen? Existen, y me preguntaban si existen el mismo sexo. Sí, por supuesto, porque las almas no tienen sexo. Entonces, por lo tanto, para mí todo lo que sea desarrollo del sexo como algo espiritual es como decir, estás dividiendo algo que ya es intrínseco en el ser humano. Mabel, ha sido un placer tenerte acá en el Igualmente programa. para Gracias mí. por estos minutos y esperamos que podamos seguir hablando de estos temas, ¿no? Como cuando quieras estoy disponible. El sexo es inagotable, además, ¿no? El sexo es inagotable, depende de la edad, ¿no? También. Alguien me decía, la vida sexual del ser humano se extiende hasta que su corazón deje de palpitar. ¿Es así? Es verdad, porque la energía sexual es la energía de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Metamorfosis. Inspirulina presentó Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo.